Bueno, pues vamos a comenzar. Creo que es muy interesante lo que viene ahora porque se va a descender ya absolutamente al terreno concreto. Entonces, eh, en primer lugar, eh, vamos a tener el honor de que nos hable José Ramón Fuentes. Está acreditado como catedrático, él es un jurista todoterreno, especialista en régimen local, pero ha escrito igualmente de todo. Y miren, se habrán dado cuenta de que todos los intervinientes tienen una altísima calidad jurídica y una altísima calidad humana. Yo sé que me va a matar por lo que voy a decir, pero yo cada vez que he propuesto al profesor Fuentes y Gasol para algo, él me ha dicho, no, no, Jesús, yo no. Lucía, no, yo no. Aitana, yo no. O sea, yo no conozco a nadie con tal generosidad porque mira siempre más por los demás que por sí mismo. Entonces yo creo que está todo dicho y luego verán ustedes que es un jurista. Bueno, además, si van a Tarragona y tienen un problema, ya saben a quién tienen que llamar, porque vamos, yo soy testigo de que una vez iba a perder un avión y me dijo, no te preocupes que yo llamo a la torre de control y paran el avión. Ya, eso en Galicia se llama eso tener poder. Eso no está al alcance de cualquiera. Bueno, pues luego va a intervenir Salvador Martín Valdivia, que yo reconozco que yo la verdad lo conocí. El primer día que lo conocí, me dijo, vamos, me quedé estupefacto, ¿no? Porque verán que tiene una inteligencia natural, es un jurista, él es abogado de verdad, vamos, perruno. No me gustaría a mí tenerlo nunca enfrente en un contencioso. Y es un grandísimo especialista en urbanismo, pero tiene una visión, yo creo que muy enriquecedora del derecho administrativo, donde muchos estamos influidos por el intervencionismo, que lógicamente somos administrativistas, pero también tiene que haber una visión liberal del derecho administrativo y él es y desde luego una visión crítica, que él es una... Entonces, él es catedrático en la Universidad de Jaén. Yo creo que, para que ustedes me entiendan, que todas aquellas personas que están acreditadas son catedráticos, porque han pasado ya el filtro de la NECA, ¿no? Y luego tenemos igual la siguiente interviniente, que es Elisa Pérez de los Cobos, que está acreditada como titular, o sea, que es profesora titular, y yo es que es como si fuera mi hija, vamos, o sea, lo siento, pero porque ella es discípula de Blanca Soro, con la que me une una amistad como la que me une con José Ramón, de estar para toda la vida, ¿no? Pero ella ella trabajó en Garrigues, en Pricewaterhouse, o sea, hay campos de exterminio que son Mejor. mejores con lo que se refiere a condiciones de trabajo que estos despachos que todos son iguales, o sea, exprimen como limones Pero claro, las personas que tienen el sello de haber pasado por ahí tienen una formación jurídica, o sea, claro, aparte con una juventud tremenda, pues imagínense haber pasado por estos sitios, ¿sabes? Yo les puedo decir que he visto escritos de Lisa, escritos recursos, y yo eso no se los he visto nada más que a la profesora Carmen Romero aquí presente, o a Antonio Alfonso Pérez de Andrés, de ese nivel de calidad, digamos, calidad suprema. ¿eh? 100% ibérico, 100% bellota. Bueno, luego hay un impresentable que espero que no hable para dejarle tiempo al resto, porque realmente a mí me han chantajeado porque me dijeron que o estaba yo o no, uno de los tres, adivinen ustedes cuál es, decía que no intervenía, entonces no tuve más remedio que ponerme, pero si no yo no me hubiera puesto ni de broma. Bueno, pues tiene la palabra José Ramón Fuentes. Muchas gracias. Bueno, como ustedes ya conocen al profesor Jordano, me ahorraré los comentarios sobre la inmerecida presentación que ha hecho de mi persona. Lo único que es cierto de todo es que
lo considero mucho más que un amigo, casi un hermano, por no decir que un hermano. Lo demás, todo es imputable a un jordanismo conocido por todos. Bien, a mí me corresponde referirme a los daños en la vía pública y la responsabilidad patrimonial que comporta para los entes locales. Este es un tema clasiquísimo, se podría decir que menor, lo será seguramente substantivamente, pero no cualitativamente y menos en cantidad, porque cada vez más las personas que trabajan en los entes locales, en los municipios, y lo ven, como está diciendo la presidenta, en los consejos consultivos, comisiones jurídicas asesoras y luego tribunales, cada vez más se está reclamando por estos daños. De hecho, yo hace muchos años había escrito que si la LARSAL no se hubiera cargado la competencia obligatoria mínima de todo municipio del control de alimentos y bebidas, ahora los ayuntamientos ya estarían todos, yo creo que, en bancarrota. Porque empezó la idea de la culpa invigilando, que era ese control que curiosamente se atribuía a todos los municipios en el antiguo artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local, y empezó a discutirse qué era ese control, en qué se basaba, y claro, la verdad es que ayuntamientos o municipios medios y mayor y grandes tenían algunos tipos de control, pero medios y pequeños absolutamente ninguno. Es más, en Cataluña, por ejemplo, se atribuye más a la comunidad autónoma, a la Generalitat de Cataluña, el control que a los municipios, ya se hacía en ese momento. Lo digo porque ahí se paró una de las vías, yo creo que de agua económica que podía ser para los municipios, pero la que continúa siendo sangrante es la de los daños en la vía pública. El profesor Martín Rebollo, en su magnífica exposición de ayer, yo creo que lo dijo, o casi que lo dijo, que al final lo fáctico es lo que está acabando o desarrollando o pergeñando en cada momento lo que es la teoría de la responsabilidad patrimonial. Lo fáctico meramente. Y en este ejemplo es claro que lo fáctico ha ido pergeñando, modelando, me atrevo a decir, reduciendo, siempre, digamos, a menos, nunca más, lo que debe considerarse que puede ser un daño imputable a la administración pública local, en este caso, por daños, la indemnización, la reclamación o la responsabilidad, por daños en la vía pública. Y lo fáctico es cierto que poco a poco ha ido mellando. El citado profesor Luis Martín Rebollo decía que tenemos un sistema de responsabilidad sencillo, avanzado y generoso, ayer lo repitió, pero es también un sistema casuístico, lo cual es inevitable, y un sistema inseguro, lo cual cabe preguntarse si es igualmente inevitable. Y ayer lo decía. Bien, en esta materia es donde es más inseguro y, como es más inseguro y más inevitable, lo que han hecho los órganos consultivos, pero sobre todo los tribunales, es restringir cada vez más. ¿Y cómo lo han hecho? Y me quedan, yo creo que ya 6 o 7 minutos. Lo han hecho en base a diferentes parámetros. ¿Muy bien? Vale. A diferentes parámetros. ¿Cuáles son? Y me voy a referir a ellos muy rápidamente. El primer parámetro y más importante es el de la antijuricidad entendida en este caso, sobre una visión restrictiva. Por ejemplo, dice la sentencia 312-2021 del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra. Es de un juzgado contencioso, pero es muy interesante. Con carácter general, una caída derivada de un tropiezo en un obstáculo de dimensiones insignificantes o visibles entraña un daño no antijurídico que debe ser soportado
que debe ser soportado desde el mismo momento en que se participa, es un concepto curioso, participar del servicio público, puesto que se anda por aceras o calzadas y porque no se puede pretender que la totalidad de las aceras o calzadas de un casco urbano se encuentren absolutamente perfectas en su conservación y rasante, estando a cargo de quien lo sufre el daño que se produce como consecuencia de los riesgos generales de la vida inherentes al comportamiento humano. Fíjense cómo tenemos de un lado el cumplimiento de unos estándares, lo que supondría determinar si es funcionamiento anormal o normal del servicio público, pero también el elemento de la obligación o un deber de diligencia personal. Por tanto, ahí tenemos otro de los elementos que contribuye a modular, yo diría reducir a la baja, la responsabilidad patrimonial. Se refirió, entre otros muchos, a estos estándares, me gusta más el concepto, estándares de rendimiento. Pecharromán Sánchez, que los define como parámetros de calidad con los que debe prestarse un determinado servicio a la ciudadanía. Estos estándares no tienen que ser ni los mismos en cada municipio, ni los mismos en cada zona, e incluso ni los mismos en cada calle, calzada o acera. Dependerá de otros elementos, dependerá también de cuál sea la capacidad de la administración en cada caso. Lo cual introduce un elemento muy interesante que es el de la capacidad. Les leeré luego un trozo, pero lo saben, lo han oído muchas veces, la idea de que la administración no tiene que ser una aseguradora universal. O una nueva idea que está apareciendo de que la determinación de la responsabilidad no tiene que comportar un quebranto económico para la hacienda local. Esta es otra idea que está empezando. Entonces, vemos cómo los diferentes elementos, estos diferentes parámetros, están llevándonos a reducir cada vez más los supuestos. Los estándares de rendimiento se relacionan con diversos aspectos: asfaltado, señalización, cerramientos, y eso sería en el ámbito de la conservación, pero también en los labores de limpieza ordinaria o extraordinaria, suciedad, restos, obstáculos no retirados de la calzada, etc. Y la jurisprudencia ya dice muy bien, estándares de rendimiento, pero de carácter intermedio. O sea, ponemos, digamos, la aguja, no en el 100, no en el 1 o en el 0, la ponemos en el 50%. Por tanto, no se debe pretender que las vías públicas estén en perfecto estado de conservación en todo momento. Si bien también esa idea viene modulada por la idea de que si un socavón era reiteradamente conocido por la administración, o, por ejemplo, el caso de una autopista en el que se cayó una puerta y esa puerta estuvo en medio de la autopista 3 días, ahí sí que no estamos en el estándar medio, porque el conocimiento de la administración reiterado y fehacientemente probado, lo que hace es modular, en este caso, hacia arriba. Entonces, como decía el profesor Rebollo, el tío del profesor Rebollo cordobés, me refería, Luis Martín Rebollo, como decía el profesor Luis Martín Rebollo, es un ámbito de arenas movedizas. El malo fue él. Origen del deterioro causante del daño. Claro, desperfectos hay muchísimos, de diversa índole. Entonces, lo que ha ido haciendo la administración es clasificarlos. Los ha ido clasificando. Por ejemplo, voy a coger un ejemplo, no me da para más, y diré 3 ideas más y acabo. Las tapas de registro. Bonitas tapas de registro.
Tres supuestos. Tres supuestos. Según el tipo de servicio que se presta, alumbrado, alcantarillado, suministro de agua, teléfono o gas, respondiendo a la titularidad del mismo, si se presta directamente por el ente local o ayuntamiento o por compañía suministradora. La finalidad de la tapa, nunca me habría dicho que preguntaría cuál es la finalidad de una tapa. La prestación del servicio, ya sea para conducciones generales, responsabilidad de la titular del servicio, o para conducciones a particulares, a quienes corresponde el mantenimiento de la misma y por ende la responsabilidad de los daños causados. Donde acaba lo que en catalán decimos la escomesa general, la escomesa particular. Esa es una cuestión que da mucho de sí en las discusiones entre comunidad de propietarios y ayuntamiento para ver quién paga, en este caso, el pato. Y la situación del desperfecto. Si es la misma tapa, se ha hundido, está en desnivel, o, fíjense, si se ha degradado el entorno o se ha reasfaltado tanto el entorno que al final el socavón lo provoca la tapa que está en perfecto estado de conservación. ¿Qué decir de los vados? Hay todo un mundo, el mundo de los vados. ¿A quién corresponde? Estamos igual. Tenemos que ver dónde acaba la responsabilidad pública y dónde la del propietario privado, que aun siendo sobre la vía pública, los tribunales han dicho que le corresponde toda o parte de la responsabilidad. Y otras circunstancias, y ahora ya voy acabando. Visibilidad, por ejemplo. Visibilidad no solo ambiental, sino visibilidad estática o de distancia, como la llama el Tribunal Supremo. Es decir, estamos en una conducción en la que hay niebla o nos hallamos en una calle que es de noche y no hay la luz suficiente. Siempre avanzo, ustedes lo han comprobado, que España por la noche tiene las calles mejores iluminadas del mundo y sobre todo de Europa. Si esto lo explicáramos en Alemania, pues puede ser un farol cada 400, 500 metros tranquilamente. 200 o 300 metros tranquilamente. El estado de la vía pública. Bueno, si la administración ha incumplido o no el mantenimiento y conservación, como hemos dicho, en qué grado actúa la culpa invigilando, pero después también la atención, lo he dicho, del viandante o la intervención de un tercero. El caso clásico de que una obra estaba perfectamente delimitada, por ejemplo, en el centro de la vía pública, y el gracioso de turno se lleva o la señal o la valla y la pobre viejecita cae en el agujero. Entonces, la administración se defendía diciendo, yo ya lo puse. Y contesta el tribunal, no, en el momento en que se determina el accidente, no existía. Yo no puedo tener un policía todo el día y la señora no puede tener ojos en los pies, eso lo he dicho yo. Lo del policía sí que lo había dicho la administración. Y voy acabando. Al final, la cuestión es la combinación entre el deber de mantenimiento y conservación, el deber de diligencia, la intervención del tercero, y esta modulación, y no les digo nada que ustedes sepan, puede hacer comportar la desaparición o no de la responsabilidad, como dice el profesor Luis Martín Rebollo, porque el nexo causal se rompe o no se da, o puede modular en grado y repartir, en su caso, la responsabilidad entre los diferentes actores, y obviamente, si es en todo o en parte culpa de la víctima no se indemnizará a sí misma, pero sí que lo hará la administración. Y luego hay el mundo del tercero, que lo que sí supone es para excepcionar en todo o en parte la responsabilidad de la administración, pero claro, lo que no hace el tribunal contencioso es determinar culpa en determinado caso para el tercero. Bien, muchísimas gracias por su atención y creo que me he ceñido a lo previsto. Bueno, pues muchísimas gracias. Este, como saben, es uno de los
ámbitos en los que hay más reclamaciones después del de sanidad, o sea que interesa. Y no hay una publicación, que ahora la vamos a tener, específica sobre este tema, monográfica, que con lo cual esto va a servir para muchísimo. Bueno, pues tiene la palabra ahora Salvador Martín, que nos va a hablar sobre la responsabilidad en urbanismo ceñida al ámbito local. Bueno, pues muchísimas gracias a la organización, muchísimas gracias al amigo Jesús. Gracias por las amables palabras y exageradas palabras que me ha dirigido al principio de la intervención. Bueno, yo voy... es cierto que cuando me llama, se me invita a participar en este ciclo de ponencia, le propuse al buen amigo Jesús Jordano hablar de la responsabilidad patrimonial de los municipios en materia urbanística, fundamentalmente por dos razones. La primera de ellas porque, en realidad, remitiéndome a lo que dice un solo artículo, que es el artículo 48 del texto refundido de la Ley del Suelo, con un solo artículo casi tenía cubierta la participación. La segunda es que mi intervención, que además se me solicita que sea de la perspectiva estrictamente práctica, pues que podría incluso resumirla en un concepto, siquiera sea sencillo pero conclusivo, y es el siguiente. Aléjense de tentaciones, es decir, cuando alguien tiene intención de interponer una reclamación patrimonial por una actuación de la administración, solo atrévanse cuando, digamos, sea estrictamente necesario y no solamente lo vean claro, sino clarísimo, porque por ser sinópticos y transparentes tendríamos que resumir en una idea que yo les transmito mucho a mis alumnos cuando empezamos a hablar de responsabilidad patrimonial, y es que la responsabilidad patrimonial en España no tiene el mismo tratamiento que se nos ofrece de forma bastante alegre en, por ejemplo, el derecho anglosajón que aparece en las películas americanas. Les digo a mis alumnos, ojo, que esto no es lo que parece, que esto no es lo que normalmente aparece en el derecho de daños, que ellos le llaman del derecho anglosajón. Efectivamente, cuando empiezo a explicarle a los alumnos sobre estas cuestiones y le intento integrar en este campo, intento llamarles la atención poniéndoles como ejemplo una película americana, por supuesto, donde un abogado de poco éxito se afana en buscar en las puertas de un hospital clientes, repartiendo sus tarjetas de visita por si tienen algún tipo de reclamación que hacerle por el tipo de prestación que se le ha ofrecido, y efectivamente el abogado, que en este caso en la película es Philadelphia, el abogado es Denzel Washington, al final pues termina incorporando a su lista de clientes a Tom Hanks, y de esa forma termina desarrollándose un procedimiento bastante interesante desde el punto de vista cinematográfico, pero muy poco alentador y muy poco edificante desde el punto de vista de los que tenemos que formar a los alumnos en derecho administrativo, porque el derecho anglosajón y el derecho español en materia de responsabilidad patrimonial no se parecen absolutamente en nada. Claro, esto a los alumnos hay que ponerle los pies en el suelo, bajarles del guindo, como se dice en términos coloquiales, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Empiezo a ponerle ejemplos y, aunque esto tenga poco que ver con el urbanismo, lo que les digo es, fijaos, hay un supuesto que se extrae de la jurisprudencia de la Audiencia Nacional, donde a un señor que tiene un problema por el cual no sé por qué razón lo tienen en prisión 1058 días, pues naturalmente este señor necesita, cuando al final termina el procedimiento, lo ponen en libertad porque no tienen pruebas para que hubiera estado en prisión provisional 1058 días, este señor naturalmente tiene necesidad de ir a reclamar justicia, y va a la Audiencia Nacional y le dice a la Audiencia, oiga, que he estado 1058 años y que creo que este daño que me han irrogado tiene que ser indemnizado, y el pobre incauto pide 500.000 euros de indemnización. La Audiencia Nacional tramita el procedimiento y la Audiencia Nacional termina efectivamente reconociendo que se ha producido un daño indemnizable. Le dan nada más y nada menos que la cifra de 5.000 euros de indemnización por los 1058 días. La cuestión sale a 4,72 euros por día. Pensémonos todos, 1058 días en la cárcel, si los 4,72 euros por día, si esos 5.000 euros de alguna forma nos resarcirían o no de este
de esta situación tan paradójica, sobre todo cuando, y les sigo contando a mis alumnos, comparamos con otro ejemplo cinematográfico famoso, a Civil Action, donde John Travolta, por un problema de residuos en el agua, pide una indemnización, le dan 8 millones de dólares. Bien, esto, les digo a los alumnos, esto no es lo que pasa en España. ¿Por qué? Porque sobre todo en España, y cuando hablamos de responsabilidad, sobre todo en responsabilidad de materia urbanística, las cosas son bien distintas. Les intento explicar que las bases de la responsabilidad patrimonial son bien otras, que las responsabilidades urbanísticas tienen además una cierta especificidad que tenemos que conocer, que los trámites son muy conspicuos, muy difíciles, muy complicados, y que las tasas de éxito, sobre todo las tasas de éxito, son muy distintas y muy exiguas. Claro, esto que lo digo de forma un poquito exagerada pudiera parecer que se escapa de la realidad, pero no, yo le hablo desde mi experiencia personal, desde mi experiencia profesional. Saben ustedes que en repertorios jurisprudenciales, también en la estadística del Poder Judicial, aparece pues una tasa de éxito normalmente en cualquier acción contenciosa administrativa no superior al 30%, cuando derivamos a responsabilidades patrimoniales esa tasa no supera en ningún caso el 15%, y al final terminamos concluyendo en que ser abogado en España, donde se intente especializar en acciones contra la administración pública por cuestiones de responsabilidad patrimonial y sobre todo por cuestiones de responsabilidad patrimonial en materia urbanística, es pelear contra molinos de viento. Me permiten una breve digresión. Van a conocer ustedes el caso del que les voy a tratar, porque aunque tiene mucho que ver con el urbanismo, no es solamente urbanismo municipal, es también urbanismo en esfera autonómica y también estatal. Conocerán ustedes seguramente el caso del Hotel Algarrobico. En el Hotel Algarrobico se produce se genera una gran controversia por cuanto, les pongo un poco en suerte, que seguro que lo conocen, en los años 90 absolutamente todos los poderes públicos y todos los factores sociales que están en la comarca de Níjar deciden impulsar de forma muy activa la instalación, la creación de ese hotel, porque iba a ser un impulso económico definitivo para la comarca, y todos se ponen a trabajar. Cuando digo todo, a los efectos que ahora nos interesan, digo todos porque las tres administraciones que concurren en este procedimiento, la local, la autonómica y la estatal, participan muy activamente en que el Hotel El Algarrobico se construya allí donde se ha construido. El Ayuntamiento aprueba inicial y provisionalmente los planes, la Junta de Andalucía informa cuando debe hacerlo favorablemente y aprueba definitivamente cuando le cumple los planes correspondientes, y el Estado, a través de la demarcación de costa, informa hasta 4 veces en sentido favorable a la instalación del inmueble allí donde justamente se construye. Por tanto, todos participan de forma muy activa en que las cosas sean como estaban hasta el año 2006, en el que una agrupación ecologista consigue que uno de los jueces de lo contencioso de Almería paralice al 80% la construcción, estaba el hotel, el 100% de la urbanización, paralice el proyecto inmobiliario, y desde entonces 20 años paralizado que lleva. ¿Por qué lo paralizan? Porque denuncia la asociación ecologista que se está transgrediendo la normativa ambiental, se movieron las líneas de forma bastante grosera de protección por una corrección de errores materiales que no tenían ningún tipo de justificación. La demarcación de costa, a pesar de haber informado favorablemente, no se dio cuenta de que las líneas de protección que imponía la ley de costa del año 88 y las disposiciones transitorias le obligaban a guardar una mínima distancia de la línea del dominio público marítimo. En definitiva, al final nos encontramos con que la promotora se ha gastado más de 100 millones de euros en ejecutar un proyecto de órdago, que de repente, cuando está casi a punto de culminar la obra, se lo paralizan, y vuelvo a ponerme en la posición de ese alumno de Derecho al que se le explican esta cosa y tiene todavía la idea de que la justicia es una justicia cuasi idealizada. Pensaría, oiga, este desaguisado tendrá que responder, alguien de este desaguisado tendrá que responder, o la administración local, o la administración autonómica, o la administración estatal, o solidariamente las tres, o no sé ya si mancomunadamente es imposible de determinarlo, pero alguien tendrá que responder de este problema. Y efectivamente la promotora va a la Audiencia Nacional y plantea dos procedimientos distintos, uno pidiendo más de 70 millones de euros, otro pidiendo más de 80 millones de euros por los daños y perjuicios que se le irrogan por este proyecto no concluido, no nacido finalmente.
esos dos procedimientos terminan con 2 sentencias de la Audiencia Nacional que son verdaderamente abrumadoras por el contenido y sobre todo por la justificación de la desestimación de las pretensiones. Son las sentencias de 29 de diciembre del año 2020 y 7 de abril del año 21. Y lo más llamativo de estas dos sentencias son algunos de los argumentos en los que se basa para desestimar íntegramente la reclamación. Primero, oiga, las promotoras saben a lo que juegan cuando se meten en el negocio inmobiliario y por tanto, si viene un deslinde por medio y al final el deslinde deja esto en agua de borraja, tienen que aguantarse con el resultado del deslinde. Menudo título de desimputación. Segundo, oiga, la licencia es ilegal. Por ser ilegal pierde la antijuridicidad en la actuación y por tanto no le vamos a pagar nada. Oiga, Audiencia Nacional, ¿a usted quién le ha dicho que esto es ilegal? De hecho, el Tribunal Supremo, después de esto, en el año 2022, vino a decir que la licencia no era ilegal, que tendrían que declararla ilegal en un procedimiento si es que se termina declarando ilegal. Pero esa es una cuestión quizás la nuclear para evitar la responsabilidad de las 3 administraciones. La más llamativa de todas, que a mí no es que sea la de más peso en la sentencia, pero me llamó mucho la atención, la más llamativa de todas es esta que viene a decirnos lo siguiente. El Estado en cualquier caso no responde de nada. El Estado, ¿por qué? Porque a pesar de que emitió 4 informes favorables, estos informes eran informes sectoriales que se emiten en unos procedimientos que no son de competencia exclusiva. Al final viene a decirnos, el Estado se equivoca, pero se equivoca poco. Por tanto, lo vamos a dejar fuera de cualquier tipo de imputación. Bien, al final el resultado es que se desestiman. El señor que va a pedir 150 millones de euros se encuentra con 2 sentencias desestimatorias, con imposición en costas sin limitación, y he hecho los cálculos, 150 millones, que no le dan, más 8 millones aproximadamente de costas que le ha costado la broma. La verdad es que dan pocas ganas de interponer recursos en cuestiones tan absolutamente diáfanas como las que estamos viendo. Claro. Vamos a entrar ya y con esto vamos a concluir en el análisis muy escueto de cuáles son los 5 motivos por los que cualquier ciudadano puede acudir a un tribunal para pedir responsabilidad por actos urbanísticos. Y les pido que si se afanan en estudiar en profundidad un poquito sobre el tema, lo hagan como lo he hecho yo para preparar esta ponencia, utilizando el tesauro, los nomenclatos jurisprudenciales, y he ido buscando las primeras sentencias que me parecieran sobre cada uno de los 5 supuestos a los que hace referencia el artículo 48. Dice el artículo 48, supuestos indemnizatorios. Darán lugar en todo caso, ahí Denzel Washington ya estaba salivando, a indemnización cuando se produzcan estos 5 supuestos. El primero de ellos, les voy resumiendo. Un señor que inicia un procedimiento urbanístico, empieza a invertir en proyectos, empieza a aprobar, a que se le aprueben esos proyectos y en mitad del procedimiento cambia la normativa. Estos señores tienen derecho a indemnización. Bien, busco la primera sentencia, la más reciente de las sentencias que aborda el 48A, sentencia de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. He buscado sentencias del Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia de cualquiera de las 3 salas, de 23 de enero del año 2020. Desestimatoria. Reconocen que hay una reducción de aprovechamiento, pero ya se encargan de justificar el por qué no corresponde esa indemnización. Segundo motivo, el B, el de las vinculaciones y limitaciones singulares que exceden de los deberes legalmente establecidos, que reduzcan el aprovechamiento de la parcela y que no sean susceptibles de distribución equitativa. En este caso que les voy a poner, de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Málaga, Sala de los Contenciosos de 30 de enero del 19, se hacía referencia a una limitación que le impone un catálogo de un plan que establecía un nivel de protección muy exigente sobre un inmueble, y este señor dice, oye, que me han dejado el inmueble inservible, pide una reclamación, y dice, sí, efectivamente, esto la verdad es que es mal. Pero sepa usted que esta normativa es del año 2007, a usted se le ocurre pedir esto en el año 2014, esto está prescrito. Oiga, esto es, no sé, está prescrito, me acabo de dar cuenta ahora mismo del tema este porque me han denegado ahora mismo una... Bueno, pues está prescrito. Bien, el párrafo C, modificación o extinción de eficacia de títulos administrativos habilitantes de obras y servicios por cambio sobrevenido de la ordenación. El señor que tiene un negocio abierto y ese negocio de repente viene un nuevo plan y le cierran el negocio, este señor tendrá derecho, digo yo que tendrá derecho. Bueno, el Tribunal Supremo, en una sentencia, en este caso muy reciente, de 27 de noviembre del año 2024, desestima también la reclamación. Les dejo a ustedes que lean la sentencia tranquilamente porque no tiene desperdicio.
Quizás la más común de todas estas reclamaciones, la más común en la práctica, la anulación de títulos administrativos habilitantes de obras y actividades, así como la demora injustificada en el otorgamiento o su denegación improcedente. Hablaba el profesor Rebollo de Marbella, de lo que nos ha enseñado en Marbella. Efectivamente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga están asustados cuando tengan que empezar a estudiar cuáles van a ser las consecuencias de la indemnización que corresponde al Ayuntamiento de Marbella por la demolición de las más de 3.000 viviendas que se han visto involucradas por esta anulación posterior del Plan General, que ha dejado a esa vivienda absolutamente fuera, no ya fuera de donación, sino en situación de ilegal e ilegalizables. ¿Cómo se va a solventar este gran problema que se genera en el ámbito jurisprudencial? Claro, esto yo creo que es, pensamos desde fuera, esto es inevitable, la indemnización, por supuesto. La primera sentencia que encuentro, 5 de febrero del año 2020, Tribunal Supremo, también desestimatoria. Bien, terminamos. La ocupación temporal y anticipada de sistemas generales. O sea, el ayuntamiento, un sistema general que está incluido en un sector, deciden, oye, vamos a ocuparlo de forma anticipada. ¿Para qué? Para instalar allí la dotación de interés público. Ya vendrá el momento de resarcirlos con adjudicación de aprovechamiento, con expropiación, pero el tiempo que pasa entre que lo ocupan y que le indemnizan, pues tendremos que indemnizarlo. Nada. La sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero del año 2020, también desestimatoria, por las razones que le invito a ustedes a comprobar. Todo esto les pudiera parecer un poquito exagerado, y lo entiendo perfectamente. ¿Que hay sentencias estimatorias? Claro que la hay, claro que la hay. Todos los que tengamos un poquito de tranquilidad y de paciencia las buscaremos, las encontraremos. De hecho, si buscamos en algunos artículos y libros que se han escrito muy interesantes sobre el tema, yo les recomiendo uno de Astrid Muñoz de Josa, un artículo en la revista Administración Pública número 207, pues ahí aparecen muchas sentencias de una clase y de la otra, pero lo que les digo de verdad, desde mi experiencia personal, es que resulta verdaderamente difícil conseguir arrancar de la jurisdicción contenciosa una sentencia estimatoria de pretensiones en materia urbanística. ¿Por qué? Porque además últimamente ya ha venido a aparecer y se está asentando mucho en la doctrina el comodín del público. El comodín del público es cuando ya la administración no tiene salida, cuando ya la hemos pillado por todas partes, vienen y nos dicen, bueno, vamos a ver, aquí tenemos que entender también que puede haber discusión de carácter jurídico, a lo que le llamamos margen de tolerancia. Entonces, vamos a ver si el ayuntamiento se ha equivocado del todo o no, porque si esto es discutible y se ha puesto un pleito, pues entonces en este caso ya no le pedimos responsabilidad o no le exigimos responsabilidad a la administración. Lo que se llama en la doctrina la flagrante desatención normativa, es lo único que daría lugar, es decir, ese ayuntamiento que actuó con absoluto desprecio a la ley, de forma rotundamente negligente, es el único que respondería por una causa de la derivada del artículo 48, que recuerdo, ¿responderán en todo caso? No. No responderán en todo caso porque tenemos muchísimas fórmulas para evitar este tipo de responsabilidades. La doctrina, la jurisprudencia, lo que ha explicado el profesor Rebollo, el clamoroso incumplimiento de convenios urbanísticos, esto que antes del año 2008 se producía con una frecuencia pasmosa, este promotor inmobiliario que llama a la puerta de la alcaldía, oiga señor alcalde, ¿qué me pide para que me reclasifique este suelo? Pues nada, me da 1,5 millones de euros de anticipación del aprovechamiento susceptible de cesión obligatoria y gratuita, me da 1,5 millones, en la próxima revisión del plan le reclasifico, ¿me lo reclasifico? Sí, se lo reclasifico. El alcalde ya se ha ido, el alcalde ha perdido las elecciones, lleva un nuevo equipo o el mismo alcalde dice, si te he visto no te acuerdo, aprueba en un nuevo plan, oiga, que el 1,5 millones que el que ya se ha gastado usted en las últimas 4 fiestas populares, ¿esto quién responde? Bueno, pues algunos incautos al principio iban a la responsabilidad patrimonial, clarísima, no. La jurisprudencia no, se han equivocado ustedes, no pueden pedirlo por responsabilidad patrimonial porque aquí lo que tienen que pedir es, como en Derecho Civil, el 1124, una resolución del convenio por nulidad o por anualidad o por incumplimiento y después, como consecuencia de esto, artículo 31 de la ley de jurisdicción, me pide usted la indemnización que quiera, pero perdí el pleito con costes. En fin, las cosas eran bastante duras y bastante. Concluyo. Desde la perspectiva exclusivamente práctica, al menos la que yo vivo, la que yo conozco. Yo cuando soy abogado de un ayuntamiento estoy encantado porque los gano todos, cuando soy abogado de los reclamantes voy asustado porque casi seguro que los pierdo. La responsabilidad patrimonial es un reducto muy residual. Sobre todo en materia urbanística es una doctrina en remisión que está cada vez más acotada
por la jurisprudencia. Y como no quisiera terminar de forma tan pesimista desde la perspectiva del reclamante, tan halagüeña desde la perspectiva de la administración pública, pues termino con el recuerdo a mi maestro Antonio Jiménez Blanco, que cuando hablábamos de esto me decía: Salvador, no te equivoques. Cuando se están reclamando responsabilidades administrativas, responsabilidades patrimoniales a la administración, no olvides que le vamos a pedir que condene a una administración a otra administración. A la administración juez le vamos a pedir que condene a la administración poder ejecutivo. Y esto es como el equipo que va a jugar la final de la Champions, la va a jugar en el campo del equipo contrario, y encima el árbitro es el presidente del equipo contrario. Es que esto lo tenemos perdido, y efectivamente esto, aunque pudiera parecer un poco exagerado, termina en la práctica siendo casi siempre así. En definitiva, en la práctica el derecho de daño en el ámbito de lo público en España no es en absoluto como en el anglosajón y el Washington. Tendría que ir ocupándose de otras cuestiones. Nada, muchísimas gracias. Me tendrán que reconocer que no puede estar uno más orgulloso que tener estos amigos tan valiosos. Me ha salido un pareado sin haberlo preparado. Bueno, pues ahora seguro que nos va a deleitar en la misma línea Elisa Pérez de los Cobos, que tiene la palabra, que va a hablar sobre un tema que yo lo siento, porque yo soy una persona sensible. Yo cuando antes María Jesús nos hablaba de los errores médicos, yo es que los personalizo, ¿no? O sea, digo, vaya que son personas que han sufrido esto. Y esto, para los que somos padres, de verdad, o sea, que sufran esta tortura personas tan indefensas, con resultado de muerte, porque muchas veces se producen, como ustedes saben, por estos suicidios. Es una cosa que no se puede banalizar. El tema es un tema a la altura de una jurista como Elisa Pérez de los Cobos. Muchas gracias. Adivinen cuál de los tres ponentes fue el que le pidió al profesor Jordano que interviniera. Miren, haber estado trabajando en grandes despachos es verdad que te prepara para salir a la calle con una AK-47, pero no le resta nerviosismo a intervenir en un foro de la magnitud de este. Entonces, a mí esta mañana me han dicho una cosa muy bonita, y me han dicho que los profesores no dejamos de ser alumnos que enseñan a otros alumnos. No sé si es de Tomás Aquino o no, pero para mí siempre va a ser una frase de la profesora Ortiz de Tena. Dicho esto, yo quiero agradecer personalmente a la persona del profesor Jesús Jordano el que me haya invitado y que me haya permitido estar aquí, porque yo me siento como la canción de Mecano de En tu fiesta me colé. Entonces yo voy a intentar estar a la altura del resto de los ponentes, pero voy a señalar que del profesor Jesús Jordano, como ha deleitado a todo el mundo alabando las mejores cosas de cada uno de los ponentes, yo voy a decir algo del ponente que va a venir a intervenir a continuación. Y es que yo del profesor Jesús Jordano he aprendido muchas cosas. Un porcentaje muy elevado no se puede contar. Otro porcentaje, pues, es la priorización de la familia sobre el trabajo, a ser agradecida y a ser generosa, y a que las intervenciones que tienen más de 12 minutos no son pedagógicas. Entonces voy a intentar ceñirme escrupulosamente al tiempo que me ha dado. Quiero antes contextualizar un poco la cuestión jurídica que voy a abordar y es la importancia que tiene el tema, porque pese a que evidentemente el acoso escolar no es una cuestión novedosa ni desde el punto de vista del estudio ni desde el punto de vista del problema social que plantea, pese a que se han adoptado medidas y es verdad que el marco normativo ha avanzado muchísimo en ese campo, en el 2024 el 9,4% de los menores en edad escolar o escolarizados habían sido objeto de acoso escolar y ciberbullying todos los días. Y aunque es un porcentaje que a lo mejor no parece especialmente llamativo, cuando le toca a uno de tus hijos es el 100% de los casos que te interesan. Cuando a mí me pidieron abordar esta temática, yo he de reconocer, y es verdad que soy una persona muy empática, y lo pasé muy mal. Tanto que cuando estaba analizando los informes de los consejos consultivos o estaba viendo la sentencia, hubo un momento en el que tuve que dejar de leerme los hechos porque es que se cometen verdaderas atrocidades. Y entonces me planteé qué pasaría si yo tuviera que interponer una reclamación de responsabilidad patrimonial por un caso de este tipo. Porque el índice de sentencias que yo me encontraba desestimando o estimando parcialmente las reclamaciones que se interponen era sorprendentemente elevado respecto de la sensación que yo tenía desde el punto de vista del sentido jurídico, el sentido común jurídico que la cosa tiene. La primera de las cuestiones que me viene a mí es la matización, o grandes matizaciones, en este caso lo vamos a concretar en tres, que los casos de responsabilidad patrimonial en el acoso escolar tienen respecto del régimen general. Pero la primera cuestión tiene mucho que ver con una de las cuestiones que ha planteado el profesor Rebollo, que es
el régimen jurídico material de la responsabilidad patrimonial, porque nosotros tenemos un sistema en el que concurren en la prestación del servicio público educativo dos tipos de centros con naturaleza jurídica distinta. Tenemos los centros públicos y tenemos los centros concertados. Y los centros concertados son centros de naturaleza jurídica privada que están subvencionados con dinero público y que prestan un servicio público. Eso hace que no resulte extravagante pensar que si yo tengo un caso de daños por acoso escolar en un colegio concertado, me plantee la interposición de poner un procedimiento de responsabilidad patrimonial. Y no es así, porque los centros concertados siguen manteniendo una naturaleza jurídica privada y el régimen de responsabilidad sigue siendo la del artículo 1903 del Código Civil. Por lo tanto, lo que nos vamos a ocupar hoy son exclusivamente de los daños que tienen lugar en los centros concertados. Sí que es verdad que puede haber casos excepcionales donde la interposición del procedimiento tenga razón de ser frente a un concertado y es que exista una decisión unilateral de la administración educativa de obligar a la escolarización del menor en un centro de naturaleza concertada porque se han quedado, por ejemplo, sin plaza en un centro público. O cuando lo que se produce es una vulneración de la función de inspección. La inspección educativa sí que es común a los tres tipos de centros, privado, público y concertado, y ahí sí que tendríamos un procedimiento de responsabilidad patrimonial. Pero lo que viene a ser responsabilidad por daño en la naturaleza jurídica del concertado sigue siendo de carácter privado. Dicho esto, y evidentemente si yo me encuentro esta mañana aquí es porque la aplicación de la doctrina general de la responsabilidad patrimonial es de plena aplicación al ámbito educativo. Entre ellos no solamente la doctrina general, sino en especial esos requisitos que hacen que ese sistema objetivo y directo no termine convirtiendo a la administración educativa en una suerte de aseguradora universal que tenga que responder de todos los daños que se vayan a producir en el ámbito educativo, porque todos los que tengan hijos en edad escolar saben que tienen una tendencia natural a ponerse en riesgo de muerte. Entonces, si la administración educativa tiene que responder de gafas rotas, pelotazos mal dados, niños que saltan desde la canasta, ahí sí que tendríamos una corriente de agua absolutamente inagotable. ¿Qué es el ámbito educativo? Como no tengo mucho tiempo, no me voy a meter ahí, pero sí que voy a dar una respuesta muy clara a una pregunta que se hacen los padres. ¿Qué pasa si mi hijo sufre acoso escolar en los descansos entre clases? ¿Qué ocurre si lo hace en el recreo? ¿Qué ocurre si lo hace en la clase de natación o lo hace en una excursión? Claro, aquí la respuesta es que el ámbito educativo, el ámbito escolar, lo que recoge es todos los daños que se producen como consecuencia de la prestación del servicio público. Por lo tanto, todo lo que sean extraescolares, complementarias, descansos, recreos, incluso cuando, y esto es otra de las cuestiones que ha planteado el profesor Rebollo, cuando la prestación del servicio lo está haciendo un contratista, porque en los comedores escolares normalmente lo que hacen los colegios es contratar. Entonces ahí, de acuerdo con el artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector Público, la responsabilidad de la administración es directa, aunque la prestación del servicio lo esté haciendo el contratista. Entonces, aclarada esa cuestión, ya abordo de manera mucho más detenida todo lo que implican las matizaciones. La primera de las matizaciones, estas matizaciones tienen como origen realmente la especial naturaleza de la obligación que tienen los centros educativos en materia de acoso escolar, porque hay una obligación de vigilar y corregir el acoso escolar, y esto es una obligación específica que obliga a la matización del régimen general. La primera de ellas es la subjetivación de la responsabilidad patrimonial, porque a esta idea de que se rompe con esa responsabilidad objetiva se puede llegar a través de dos vías. Yo les propongo la que yo considero que es más sencilla al efecto de poner en práctica esto en un procedimiento, que es la identificación de un criterio de determinación de responsabilidad específico, que es la pasividad del centro escolar. Entonces, de hecho, hay jurisprudencias muy actuales que están diciendo que para hablar de responsabilidad patrimonial no es suficiente con que se produzca una situación de acoso, ni que de esa situación de acoso que se viva dentro del colegio en horario escolar, durante el custodia del menor, se deriven daños que sean reales, que sean individualizados, que sean evaluables económicamente y sobre todo que sean antijurídicos, sino que es necesario que el centro escolar sea pasivo. Por lo tanto, demostrar la pasividad para mí es demostrar la culpa. Por lo tanto, nos encontramos ahí que se produce una subjetivación de la responsabilidad. Esto tiene una consecuencia directa en una cuestión eminentemente práctica, que es la carga de la prueba. De hecho, la carga de la prueba es lo que va a determinar en muchas ocasiones la desestimación de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial. En los procedimientos contenciosos rige el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que básicamente lo que viene a decir es que la carga de la prueba la tiene el que afirma, no el que niega. Y sobre todo tiene una cosa que a mí me gusta mucho, es sobre quién cargamos la falta del onus probandi. Es decir, si nadie está probando lo que tiene que probar, las consecuencias ¿cuáles son? Junto con esto, el artículo 217 en su apartado 7º recoge un principio que es el de la facilidad probatoria. El principio de la facilidad probatoria, aplicado a la responsabilidad patrimonial, termina traduciéndose que corresponde al reclamante
el probar la antijuridicidad del daño y la relación de causalidad. Si yo eso lo traslado a los supuestos de acoso escolar, aquellos que vayan a reclamar tienen que probar que ha habido acoso escolar, cuál es la entidad de los daños que se han derivado de dicho acoso escolar y la relación de causalidad existente entre ese acoso escolar y la actuación de la administración educativa. Ya les adelanto que existe relación de causalidad. Otra cosa muy distinta es que se haya roto o que no se haya roto. Pero romperse o no romperse le corresponde probarlo al centro escolar. Por lo tanto, si al centro escolar tiene que ser quien demuestre que ha sido diligente en el cumplimiento de su deber, lo que yo tengo es una inversión de la carga de la prueba. Y esa inversión de la carga de la prueba lo que hace es aproximar la responsabilidad patrimonial a la responsabilidad civil, porque en el artículo 1903, en el apartado 7, lo que se dice es que corresponde a los centros escolares probar que han sido diligentes. Y la doctrina civilista, además, está con la cantinela continua de cómo se está objetivando la responsabilidad subjetiva de carácter civil. Nos encontramos de esta manera con otra cuestión que no voy a entrar porque no tenemos tiempo, que es la importancia que esto tiene en los medios probatorios, porque los medios probatorios que tienen, como comprenderán, la reina de todas es la prueba pericial. Pero la prueba pericial, cuando se basa solamente en las declaraciones de la víctima, digamos que se puede llegar a cuestionar si eso demuestra o no demuestra que existe acoso escolar. Para que esto no pase, porque esto sí que es una vía de desestimación bastante notable, lo que tienen que hacer esos informes periciales es basarse en pruebas psicodiagnósticas. Las pruebas psicodiagnósticas le van a dar ese grado de ciencia suficiente a la pericial, de tal manera que no se va a poder desestimar por esa doctrina que lo que dice es que, bueno, que cuando las periciales se basan solamente en la declaración del menor, pues entonces no tienen un valor probatorio. La segunda de las matizaciones que les voy a apuntar deriva directamente de la primera, y es la limitación de los títulos de imputación de responsabilidad. Porque si yo estoy hablando de una responsabilidad para la que se me va a exigir pasividad, por mucho que a mí el sistema me diga que es una responsabilidad objetiva por funcionamiento normal o anormal, si yo estoy exigiendo pasividad del centro escolar, lo que estoy hablando es de una limitación de título de imputación a un funcionamiento anormal por culpa de invigilante. Por lo tanto, no hay supuestos de funcionamiento normal de la administración pública por acoso escolar. ¿Bien? El fundamento de cuál es la responsabilidad que se está incumpliendo aquí es importante, porque parecería que nos encontrábamos en ese marco dado por el artículo 1903 del deber de cuidado, y en realidad hay que superponer todo el marco normativo del acoso escolar, y si yo superpongo ese marco me sale una nueva obligación, que es la de vigilar y corregir el acoso escolar. Se trata de obligaciones son obligaciones de modo, no son obligaciones de resultado. Entonces, en la medida que hay una obligación de medios, yo tengo que demostrar cómo se entiende cumplida ese tipo de obligación. Entonces, ¿cómo demuestro yo la obligación de vigilar y corregir el acoso escolar? Aquí nos encontramos con el nudo gordiano de la cuestión, porque es lo que me va a permitir hablar de que existe realmente una relación de causalidad y, sobre todo, que existe una culpa invigilante. Para poder hablar de esas cuestiones, la jurisprudencia lo que nos va a dar son dos elementos fundamentales. El primero es un estándar básico de conducta que de manera obligatoria y mínima la administración educativa siempre va a tener que cumplir, y luego están unos criterios que pueden modular la responsabilidad. Esto es un funcionamiento normal de la responsabilidad patrimonial en la práctica totalidad de los supuestos y siempre en el caso de obligaciones de medio. Cuando hablamos de el estándar de conducta, nosotros normalmente, todos los que hemos trabajado responsabilidad por daños, el artículo 1903 lo que nos dice es que la diligencia es la de un buen padre de familia. Pero, señor, el buen padre de familia se queda corto en el acoso escolar, porque yo no conozco un buen padre de familia que vaya a consentir que su hijo sufra el más mínimo de los acosos escolares. Por lo tanto, lo que se le está pidiendo a la administración pública es que eleve la cuestión del cuidado. Lo que dice la jurisprudencia, que lo ha reducido, es que se le va a pedir a la administración educativa que actúe, pero que no actúe de cualquier modo, sino haciendo todo lo posible, lo que implica recurrir a todos los medios personales y a todos los medios materiales que tiene a su disposición. Bien, si yo lo que le pido a la administración educativa es que haga todo lo posible, para encontrarme incumplida esa obligación no es necesario que exista una auténtica pasividad, es decir, no me voy a encontrar una administración educativa de brazos caídos. Basta con que los medios que la administración educativa esté empleando no se entiendan suficiente. Por lo tanto, tengo otra pregunta práctica, es cuando entiendo yo suficiente qué son las medidas. Nos encontramos aquí con los criterios. Yo me puedo equivocar, evidentemente, pero yo, salvo que María Jesús Gallardo me corrija, que lo va a saber muchísimo mejor que yo, no existe una identificación de cuáles son esos criterios, una identificación taxativa que facilite la actividad del operador jurídico y que diga, venga, estupendo, tengo estos criterios y en base a estos criterios, cosa que sí existe respecto del deber general de cuidado, ¿qué me va a permitir a mí modular esta responsabilidad? Miren, yo voy a hacer una suerte de enumeración que creo que, atendiendo a las características del acoso escolar, que tiene unas características muy definidas y muy claras, pueden servir o no pueden servir.
El primero de ellos es común a todas las situaciones de daño, que es la edad y las circunstancias especiales. A ver, es común a todos los daños, pero evidentemente en situaciones de acoso escolar tienen una mayor importancia porque estamos hablando de conductas que van siempre del que más poder tiene respecto del más débil. Por lo tanto, los niños de mayor edad siempre van a tener una mayor facilidad de acosar a los de menor edad. Por lo tanto, ¿qué dice la jurisprudencia aquí? Pues la jurisprudencia y la doctrina consultiva establecen un patrón que es de 0 a 5 años el deber de custodia es de una guardería. Cuando los niños vayan cumpliendo edad, ustedes pueden rebajar el nivel de vigilancia. Pero eso no pasa, por ejemplo, en los centros especiales. Si yo tengo un menor con discapacidades físicas o psíquicas, el nivel de vigilancia siempre va a estar por encima. ¿De acuerdo? El segundo es el estado de conocimiento de las ciencias sociales respecto del acoso escolar. El acoso escolar lleva siendo objeto de estudio desde la década de los 70, es decir, ahora no se puede decir por parte de un centro escolar que no tengo conocimiento de una situación de acoso escolar. ¿Qué ha terminado diciendo la jurisprudencia? Que los centros escolares tienen una obligación de estar formados, es decir, tienen que conocer los estudios que en el ámbito educativo se dan sobre esta materia. Por lo tanto, si yo no hago una formación continuada de los profesores que tengo a cargo de los menores, puedo dar lugar a que la modulación de la responsabilidad vaya en contra de la administración educativa. El tercero de los criterios que a mí me parece oportuno es el de los medios. No creo qué medios de vigilancia y de control tienen los centros educativos, porque claro, yo soy madre de 2 niños pequeños y a mí me encantaría que los medios de vigilancia consistieran en un montón de cámaras y en una alambrada electrificada, ¿vale?, que garantizara que mis retoños no van a salir de allí y no van a estar en riesgo. Pero luchamos contra las limitaciones presupuestarias. Entonces, si un centro escolar de titularidad pública tiene limitaciones presupuestarias, yo no le puedo pedir que adopte medidas ilimitadas. Lo que hay que utilizar aquí es el sentido común. Entonces, esto es una cuestión que ha pasado y pasa mucho en materia de responsabilidad sanitaria. Entonces, la responsabilidad sanitaria se encuentra con esa situación de responsabilidad por los medios empleados. Lo que yo he hecho ha sido coger los criterios que se han resuelto en materia sanitaria e intentar explicarlo en el ámbito educativo. Y el resultado que más o menos sale es que solamente podría imputarse responsabilidad a la administración educativa si han infringido la ley, es decir, si la ley dice que tienen que tener una herramienta o que tienen que tener un servicio y no lo ha hecho el centro escolar, o si lo que están haciendo es una utilización discrecional y arbitraria de los recursos económicos. Si tengo muchos recursos para que los niños jueguen al fútbol y 0 para utilizar medidas de seguridad, evidentemente puedo encontrar una laguna. Todo lo que no sea eso podría dar lugar a que se dijera que es irrazonable. ¿Bien? Luego nos encontramos con los indicios. Los indicios de existencia de acoso escolar en realidad no son un criterio modulador, sino que realmente es un requisito material. ¿Por qué? Porque si no hay indicios de acoso escolar, lo que yo no le puedo exigir a la administración educativa es que adopte medidas de averiguación. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que encontrarme es que existen indicios. Entonces, el indicio, es decir, cualquier cosa que ponga de manifiesto que puede haber una situación de acoso escolar, tiene que activar la actuación de la administración educativa, pero si no los hay, no le puedo pedir a la administración educativa que tome medidas en materia escolar. Por lo tanto, un requisito material. Y el último es el de los protocolos de actuación. Los protocolos preceptivos de actuación, que me consta que María Jesús también los conoce perfectamente, llegaron a nuestras vidas para aportar seguridad. Llegaron a nuestras vidas para aportar seguridad jurídica y seguridad técnica. Seguridad técnica porque sé lo que tengo que hacer, un protocolo de actuación que le corresponde a la administración educativa, que es la autonómica, te dice cómo tienes que ejecutar ese derecho de... Bien. Y seguridad jurídica como medio probatorio es maravilloso. Si yo puedo decir que yo he cumplido a rajatabla todo lo que el protocolo me dice, parece que me da esa patente de curso. Que no es una patente de curso, es decir, en realidad yo no puedo hacer con los protocolos lo que me dé la gana y los protocolos tienen lagunas, porque puede ser perfectamente que yo aplique el protocolo y el acoso escolar se siga dando, porque lo que he hecho como centro escolar es, bueno, aplicarlo de manera mecánica y dejar que las cosas sigan su curso. O puede ocurrir igualmente que haga un mal diagnóstico de la situación, considere que no hay indicios y al niño le estén acosando, o que lo aplique de forma tardía. Por lo tanto, el protocolo no me sirve para eximirme o exonerarme de responsabilidad. Y la última de las cuestiones, y con esto voy a terminar, es la tercera de las matizaciones, es la permanente antijuridicidad del daño. A ver, yo no creo que nadie en esta sala pueda decir nunca jamás que un menor tiene el deber jurídico de soportar el daño. Eso no va a darse. Por lo tanto, si no existe un daño antijurídico, en el sistema de responsabilidad patrimonial, tal y como está configurado, lo que hacemos es desplazar el foco al nexo causal. ¿Bien? Y ese foco del nexo causal me lleva a que el centro es el que tiene que demostrar si lo ha hecho bien y ha sido diligente o no ha sido diligente. Y aquí nos encontramos con las principales causas de desestimación de la responsabilidad patrimonial en los supuestos de acoso escolar. Tenemos la intervención de terceros y la diligencia debida.
De la diligencia debida, como ya me he pronunciado, no voy a decir absolutamente nada y por lo tanto termino con esto y garantizo lo de los 2 minutos. La intervención de terceros en los supuestos de acoso escolar puede dar lugar a una confusión evidente. Y es que, claro, los daños derivan de un tercero que está acosando, que está pegando, que está agrediendo. Los daños tienen un foco directo. Pero esto no es verdad. Porque realmente lo que yo necesito es la pasividad del centro escolar. Es decir, es 2 caras de la misma moneda. Por una parte el agresor y por otra parte el que está consintiendo esa agresión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa intervención de un tercero no rompe el nexo causal. Pero sí, y con esto acabo, matiza las indemnizaciones. Entonces, a la hora de indemnizar, en los casos que reconocen la responsabilidad patrimonial, las sentencias no se pronuncian como matiza esa intervención de un tercero en las indemnizaciones. Y ahí encontramos también, apuntado antes por el profesor Rebollo, una suerte de variedad de reconocimiento. Porque lo normal es que la moderen como si interviniera la víctima, o también pueden establecer una responsabilidad solidaria, como en los casos de administraciones concurrentes, o me puedo encontrar como la responsabilidad ambiental, que digan, no, miren, esto va a ser una indemnización mancomunada, y entonces cada uno va a hacerse responsable de la parte que le corresponde. Esta última no funciona, ¿de acuerdo? Porque a ver quién determina qué parte corresponde. ¿Bien? Lo que sí que está claro es que existe un problema muy serio porque el porcentaje de acoso escolar está muy elevado y con esto yo espero que especialmente a las víctimas y a los familiares de las víctimas le haya supuesto algún punto de clarificación respecto de los problemas. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya saben ustedes por qué fue fichada por Garrigues y por Pricewaterhouse. Porque, vamos, tampoco me gustaría tenerte enfrente en un contencioso. Bueno, pues como no veo a César Tolosa en el público... pues... ¡Ay, ya! Bueno, pues entonces 10 minutos, voy a poner el reloj 10 minutos porque yo entiendo que si no interviniera podría ser interpretado como una ilusión o una grosería y luego... Como que no, o sea, y además, voy rápidamente en 10 minutos, además, esto tiene mucha actualidad, como ustedes saben, van a ser ejercidas acciones de responsabilidad por la Dana de Valencia, entonces me gustaría poner un poquillo de luz, ¿no? Miren, yo sé que hay mucho escepticismo frente al cambio climático, pero, miren, si estos son estadísticas científicas, es decir, no son inventos. Les traduzco, flood es inundación. Bueno, pues inundaciones en ese periodo, y ahora se han incrementado más, si ustedes ven, se han duplicado. ¿Sí? Porque los fenómenos climáticos extremos, como consecuencia del cambio climático, es una de las consecuencias que son innegables. En tormentas igual, ¿no? Entonces, esto es lo que viene, hasta el punto de que podemos hablar si estas catástrofes las podemos seguir llamando naturales, porque tienen etiología humana. ¿Eh? Y esto me temo que es algo que va a ir creciendo. O sea, nosotros en Andalucía tenemos, sobre todo, de gota fría, lo que ahora se llaman danas, la zona de Ramblas del Levante o de Málaga, porque esto es histórico. O sea, esto es algo que ahora, con unos periodos de recurrencia que vamos a ver cuando lleguemos a la Dana de Valencia, que verán ustedes lo que está pasando. Bueno, pues esto, a mí me gusta mucho el tema de las catástrofes naturales porque es que se hunde en la cultura. Yo creo que ustedes no lo saben, pero Manu es un rey de la India que se le aparece Vishnu, un avatar de Vishnu con forma de pez, y le dice que fabrique un barco porque vienen unas inundaciones brutales. No sé qué les recuerda a ustedes esto, pero a mí me parece lo de Noé, ¿no? O Kong es un dios chino que se enfada y tumba las columnas que sostienen el cielo y viene otro diluvio universal. Bueno, vamos a ver cómo reacciona el derecho ante las catástrofes naturales. Miren, yo no sé si conocen esta directiva, es la 2004/35, y fíjense, y ahora vamos a ver de dónde viene esto, lo que nos acaban de colar, porque esta directiva consagra lo que en derecho norteamericano se llaman sovereign immunity, inmunidades soberanas. Un concepto que para los americanos es divertidísimo porque les recuerdo que la primera revolución no es la francesa, sino la americana, y que allí no hay monarquía.
Aunque eso a lo mejor tenemos que cambiar el concepto, porque a mí me parece que han elegido a Nerón, vamos. En fin, fíjense que no se aplica una directiva de responsabilidad. Bueno, por supuesto, hay una excepción que es tradicional, la defensa nacional, la seguridad internacional, pero fíjense, las actividades cuyo propósito sea la protección contra los desastres naturales. A mí esto me parece, está en nuestra ley, hemos traspuesto la directiva, aquí yo creo que el profesor Rebollo participó al menos en vía dictamen en la transposición, lo que hay de bueno en la transposición lo debemos al profesor Rebollo. Pero claro, esta transposición a crítica de la directiva, a mí me plantea un problema, porque claro, esto es hilar muy fino, pero hay bienes ambientales que son de titularidad privada, aunque la directiva permite excluir los daños que se llaman tradicionales o privados. La verdad es que un espacio protegido, cuando es dañado, es de aplicación esta directiva. Entonces resulta que si las actividades cuyo principal propósito son la protección contra los desastres naturales, estarían excluidos de responsabilidad. A mí eso me parece, lo siento, queridos amigos, que es inconstitucional. Es inconstitucional, porque va en contra del 106 de nuestra Constitución. Bueno, vamos a ver la responsabilidad en el sistema de los daños catastróficos. Esto no se suele conocer, pero ahora van a ver ustedes lo que se desconoce, porque lo van a ver in ictu oculi. Bueno, primer mecanismo, la responsabilidad, es en el que me voy a centrar. El segundo, esto no lo saben, pero todos ustedes tienen contratados este seguro. Si tienen seguro del hogar o si tienen un seguro de daños en el coche, están incluidos, o sea, si cae un meteorito sobre su casa responde el consorcio de compensación de seguro. Es modélico y ha sido copiado en todo el mundo. Tiene un desgraciado nacimiento, esto seguro que no lo recuerdan. Yo creo que, a pesar de que hay muchas personas mayores, entre las que me incluyo en la reunión, pero ninguno estábamos vivos, yo creo, cuando ocurrió el desastre de Santander, que es que explota un barco, como lo que pasó en Beirut, ¿se acuerdan? Hace 4 años, y arrasó. Entonces, los más sensatos del país se reunieron y se hizo esta legislación de riesgos extraordinarios, que cubre todo lo que nosotros conocemos como fuerza mayor, queda cubierto por esto. Y luego, por último, el último, que es el sistema de protección civil, con un sistema de ayudas, de solidaridad, que todo tiene truco, porque no todas las ayudas están exentas. Se sabe, una indemnización por responsabilidad sí está exenta a efectos de IRPF. Que se lo cuenten a los damnificados del camping de Viescas, que le llegó el inspector de Hacienda antes de que prescribiera. Imagínense, claro, es que en ese momento, al haber sido ayudas por solidaridad, están sometidas a un rendimiento patrimonial. Bueno, vamos a centrarnos en la responsabilidad. Realmente aquí esto daría para mucha discusión, porque yo no sé si ustedes saben que hay unos iconoclastas llamados Esteve Pardo, Leguina Villa. Les recomiendo que lean Brujos y Aprendices de Pablo Salvador Coderch, que son muy críticos con la exoneración de riesgos de desarrollo. Y el fundamento es el precepto que ustedes están viendo ahí, que es nuestra Constitución, que solo excluye los supuestos de fuerza mayor. Pero yo no quiero matizar lo de ayer, pero claro, lo que ha dicho una sentencia del Tribunal Constitucional es la verdad, que nosotros, cuando hicimos la Constitución, recogimos el sistema vigente, y el sistema vigente era de responsabilidad objetiva. Yo sé que por esto, bueno, a mí un día un notario en Granada me intentó agredir, o sea que sé que decir esto es peligroso. Yo creo que el profesor Rebollo incurre hoy, porque si hubiera estado el abogado del Estado que redactó la ley, después de lo que has dicho, ese se hubiera también levantado para agredirte. Hay que tener cuidado siempre con quién puede estar en el público. Bueno, ¿qué es fuerza mayor? Pues esto lo solemos olvidar, porque ahora vamos a aprender la teoría y vamos a aplicarlo a la dana. Irresistible, impredecible,
y aun si hubiera sido predecible, ¿cuál es el caso de esto? Aunque ya le voy a matizar también eso, inevitable. Esto es lo que llamamos aquí bis maior, lo que en derecho de Estados norteamericanos tiene un nombre más bonito porque se llaman Act of God, acto de Dios. Fíjense, esa es la sentencia líder en la materia, aunque ahora vamos a ver las matizaciones, es de 22, de la presa de Tous. Entonces, aquí hay fuerza mayor, sin embargo, se considera que hay una concausa, que es la rotura de la presa. Bueno, esto no les cuento, sería divertidísimo porque, yo creo que de no buen abogado, interpusieron acciones penales, claro. Pietatis causa, el Tribunal Supremo imputó a un técnico que pasaba por ahí, porque si no les habría prescrito Claro, si hay absolución y no has interpuesto la acción de responsabilidad, estaban prescritos, ¿no? Bueno, pero se afirmó la responsabilidad en el caso. Y tienen otra, en algunos casos se ha considerado que hay responsabilidad por apertura de las puertas. ¿Saben? O sea, usted me deja venir aquí la avenida y viene lo más grande y provoca los daños. O sea, hay fuerza mayor, pero hay una concausa determinante de los daños. O la no apertura, porque si se hubiera abierto las compuertas, pues se hubiera laminado la avenida. Luego, aquí tienen una que es la apertura de las compuertas, el otro la no apertura. O la insuficiencia de la red del alcantarillado municipal, que es un caso muy, muy bonito en régimen local. Ahí, a mí me gusta mucho esto porque yo creo que pone el acento en lo que es nuestro sistema de responsabilidad. Entonces, fíjense, yo creo que el profesor Rebollo puso un ejemplo parecido a esto, que es si hay responsabilidad. Bueno, yo me estaba divirtiendo con la intervención del profesor Rebollo, lo más grande. Cuando, sobre todo, un comentario que yo no sé si les ha pasado desapercibido, que dice, pero ¿cómo va a haber responsabilidad si tú aparcas en una rambla, ¿no? O sea, es que es de libro, ¿no? Es decir, no, yo veo un puente que tiene una fractura tremenda, no sé cuánto, por no aparcar, y yo aparco, se cae el puente y pongo una reclamación de responsabilidad. Bueno, hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Pero bueno, esto es un caso recurrente porque, lo cierto, en la Rambla del Pollo probablemente pasaba, no hay los cuidados, la vigilancia, entonces en la Rambla se construye, ahora viene una avenida, todo eso forma una presa artificial que retiene el agua hasta que de pronto hace ¡pim! Y la fuerza destructiva que tiene eso es lo que suele causar los muertos, ¿vale? Entonces, en eso el Tribunal Supremo lo ha dicho, que si hay denuncias previas, que es muy parecido a lo que habéis hablado vosotros, pues entonces hay responsabilidad. Bueno, vamos a saltarnos esto y vamos a ir a... Una pena porque tenía aquí cosas de derecho norteamericano muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, allí hay inmunidad soberana, pero se ha admitido responsabilidad. No se ha admitido responsabilidad, por ejemplo, por los servicios meteorológicos. Ahí se ha negado responsabilidad. Se ha negado responsabilidad en Carr versus State, es el volcán de Santa Elena, en el que se designaron, acuérdense del COVID, aquí en el volcán se designan zonas que a la postre luego no hay lava y reclaman responsabilidad y dicen que eso entra dentro de la excepción de poder discrecional. O sea, si son potestades discrecionales no admiten responsabilidad, solo admiten responsabilidad en el nivel operacional. Y yo quiero ahora ir a... Les decía que tenía la impresión que muchas veces no conocemos el ordenamiento, porque, yo no sé, claro, todo es muy sesgado. Pero yo les digo que he visto el informe que se ha aportado, que la causa penal que se está siguiendo ahora en relación con la Dana, y el informe da palos a todos, pero parece que aquí, según sea la ideología de uno o sea de uno del partido, pues cuento esta parte del informe, no la cuento. Bueno, también, yo creo que el otro día vieron a Ayuso diciendo, si no me lo piden yo no hago nada, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, pues habrán oído que esto es responsabilidad solo de la Comunidad de Valencia, única de la Comunidad de Valencia, hay que quemar al señor Mazón. Bueno, pues ustedes saben leer castellano, ¿verdad? Esto es Ley 7/2015 del Sistema Nacional en vigor, versión consolidada, me la acabo de bajar esta mañana.
son emergencias de interés nacional, las que requieran la protección de personas y bienes, de acuerdo con estado de alarma. Ahora le voy a poner el de estado de alarma. En estos supuestos, ¿a quién corresponde la declaración? ¿O es Amazon? ¿Leen ustedes que es Amazon? O no, porque pone el Ministerio del Interior, por propia iniciativa, o sea, que por propia iniciativa. ¿Le están leyendo bien? Es Mazón y se lo tiene que pedir Mazón. Ley Orgánica de Estado de Alarma, ahí tienen el cuarto. O sea, que se puede declarar estado de alarma, el gobierno de Mazón puede declarar estado de alarma en supuestos de inundaciones de gran magnitud. Miren, yo creo que esto no lo saben. El Servicio Nacional de Meteorología había predicho lluvias en 24 horas de 180 litros por metro cuadrado. ¿Saben ustedes cuánto cayó en La Dana? 780 litros por metro cuadrado. Se ha batido el récord de lluvia en una hora. O sea, lo que el Servicio de Meteorología dijo que iban a ser en 12-24 horas, hubo un municipio en el que en una hora cayeron 182 litros por metro cuadrado. Bueno, eso es fuerza mayor como un piano. Impredecible, porque te dirán, no, es que el servicio meteorológico, no, es que decir dónde va a caer eso es lo complicado. Si tú puedes predecir una lluvia, pero decir que en Algemesí o en no sé cuánto, eso es imposible. Creo que la inteligencia artificial supera, ha sido hace una semana, supera ya la predicción de los humanos. Esto es increíble. Bueno, pues, vamos a ver, ¿ustedes se creen que los daños materiales que son producidos se podían evitar? Estamos locos, son irresistibles. Los únicos que pueden entrar bajo el paraguas de la responsabilidad, a mi juicio, son la desgraciada pérdida de vidas humanas, que a lo mejor con una alerta se podían haber evitado. Pero vamos, aquí nos han explicado muy bien los elementos de la responsabilidad. Una persona que entra cuando hay 1 metro ya de agua o 2 en la calle, en el garaje, a intentar sacar el coche, cosa que yo entiendo porque es un instrumento de trabajo, pero desde el punto de vista jurídico es culpa de la víctima como un piano. Eso excluye la responsabilidad. No es que haya fuerza mayor. Es que, vamos, yo tengo un hijo que cuando es muy bruto, no sé a quién habrá salido, dice, cuando ve una cosa así, dice selección natural. Aplica, dice, esto es Darwin. Dice, bueno, alguien que se mete en la boca del lobo solo, dice selección natural. Bueno, yo no diría tanto, ¿no? Pero desde luego, como jurista sí digo que no hay responsabilidad. Bueno, pues yo creo que aquí hay localistas de gran prestigio en el público. El 21 de la ley, creo que es la letra J, o si no la L, de la ley reguladora de la base del régimen local, establece poderes del alcalde en situaciones de emergencia, una competencia típica. Es decir, y como dijo ayer bien Luis Martín Rebollo, si hay competencia, hay responsabilidad. Disculpen ustedes la intromisión, pero ha sido todo culpa de Elisa, yo no iba a intervenir. Así que... Bueno, yo sin más, a César Tolosa, que lo voy presentando entre que se viene para acá, a dar lo avanzado de la hora. Bueno, pues tenemos ahora como cierre de... Muchísimas gracias a los ponentes.